Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de historia donde les recuerdo que por favor se suscriban a este canal y le den like a la página de Facebook, ¿ya? Bueno, este video es una continuación de lo que estábamos hablando en el video anterior, de los anteriores mejor dicho. Verán, el orden político creado en la Constitución de 1925 tuvo 7 años de profunda inestabilidad antes de poder consolidarse y entregar la firmeza política por la que se caracterizó el Chile del siglo XX por más de 40 largos años. Para entender esto es necesario imbuirse un poco en el contexto histórico que está detrás de esto. Verá, nuevamente hacemos alusión a la cuestión social, ¿ya? Es donde son protagonistas de los movimientos de los trabajadores, que con el tiempo son influenciados por planteamientos socialistas, anarquistas y comunistas, ¿ya? Dicha influencia se debe a los movimientos trabajadores en Europa, en Estados Unidos, donde, bueno, las ideas de Bakunin y de Marx, el desarrollo de la primera, segunda y tercera internacional, y sucesos como la Revolución Rusa de 1917. El actuar de los trabajadores a través de las grandes huelgas que se han realizado, por ejemplo, hace que los miembros de los partidos políticos que ya existían, cuyos miembros pertenecían o a la oligarquía o a los sectores medios de la sociedad, por no decir clase media, fueran reconociendo las demandas de los trabajadores y poco a poco empezaron a plantear soluciones ante ellas, sea a través del socialismo de cátedra, a través del socialismo cristiano o del socialismo revolucionario. El socialismo revolucionario lo dejaría un poco de lado porque no se aleja en cierto sentido un poco del planteamiento de los demás políticos, eso es verdad. La idea era evitar que el marxismo, el anarquismo, el comunismo, cualquiera de esos vertientes del socialismo, se aprovecharan del malestar del trabajador para lograr sus fines de desbaratar el orden vigente que era capitalista, que era burgués. Ese era supuestamente el propósito, o el que se pinta. Bueno, con este pensamiento se puede entender que haya salido presidente de la República Arturo Alessandri. Llega con ese mandato de crear todos los elementos estatales necesarios para satisfacer la demanda de los trabajadores, sean leyes, instituciones, en fin. ¿Ya? No lo logra debido a que la clase política en el Congreso le hace así con los proyectos ley menester para desarrollar este propósito. Es por eso que los militares hacen 2 golpes de estado. El segundo de ellos fue para derrocar a los militares que hicieron el primero. Este segundo fue encabezado por Carlos Ibáñez del Campo, donde los militares se entrometen en la actividad política con el fin de vigilar el desarrollo de ese proyecto que permite la intervención estatal en la economía para canalizar las demandas de los trabajadores. Ello porque no confiaban en la clase política, que hizo oídos sordos en su mayoría a aquellas demandas, y no fue por 1, por 5, por 10, fueron por décadas. 5, 10 años y no por décadas. Bueno, hasta aquí no he dicho nada nuevo que no se haya escuchado o que no se pueda sacar cuentas de la información dada en los videos anteriores donde hemos hablado de la cuestión social. Acá viene lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Pues bien, Carlos Ibáñez del Campo, junto a los séquitos militares que estaban apoyándolo, vigilaba a los políticos, y bueno, a otros grupos de la sociedad que también lo apoyaban, vigilaba a los políticos para que lograran el proyecto antes mencionado. Y esto lo hacía desde una posición estratégica, el cual era ser el Ministerio de Defensa de los sucesivos gobiernos que fueron pasando. Primero fue del gobierno de Alessandri cuando volvió en 1925 para desarrollar la Constitución, y después de Emiliano Figueroa, que salió en las elecciones posteriores. Y eso que suena por si acaso el celular, ya, que se le está acabando la batería y no le he puesto el cargador. Bueno, Ibáñez, cuando ve que los distintos gobiernos o bien no aguantan la presión que él ejerce junto a los militares que lo apoyan, como el caso de Alessandri, que renunció después de promulgar la Constitución, o en el caso de que vio
que quienes están a la cabeza no fueron capaces de continuar el proyecto que había empezado en 1924 a materializarse, que fue el caso de Emiliano Figueroa, se queda con el poder. Y el reflejo de eso es cuando él se queda con la presidencia de la República en unas elecciones donde él solo se presentó candidato. O sea, como ni iba a perder. No fue un plebiscito, eso también hay que decirlo. Claro, el título era Presidente de la República de Chile, pero la verdad de las cosas es que se comportó como un dictador. Una vez ahí, continúa el desarrollo de la legislación social que se había dado desde 1924. Es en este entonces cuando toma impulso la creación de un código del trabajo que recopilaba las leyes sociales que se habían creado desde 1924. También se desarrollan nuevas entidades estatales, como la creación de Carabineros de Chile, de la Fuerza Aérea de Chile. Muy importante la facha aquí, porque de aquí surge el germen socialista que vamos a ver después. Y la Contraloría General de la República, que no es nada más ni nada menos que una entidad que se preocupa de fiscalizar los manejos económicos y contables del Estado. ¿Ya? En algunas partes se le llama Tribunal de Cuentas. Esta es una institución homóloga a él. ¿Y qué más hace Ibáñez estando en el poder? Bueno, aparte de los congresos termales, el impulso de un desarrollo industrial de obras públicas mediante fuerte inversión en ese sector, fuerte inversión pública, obviamente, con aranceles proteccionistas a ese desarrollo industrial. Es decir, lo que Balmaceda siempre quiso hacer, lo desarrolla Ibáñez. ¿Ya? El problema es que la riqueza del salitre justo se agotó en el momento en que Ibáñez era presidente. O sea, es lo que también Balmaceda había previsto 40 años antes que él. O sea, por lo menos 40 años antes que él. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque en Estados Unidos se genera la Gran Depresión de 1929, la gran crisis económica que afecta a Europa occidental, porque, bueno, acuérdense que todavía estaban devastados por la Primera Guerra Mundial, todavía no se habían recuperado del todo. ¿Ya? Llega obviamente los efectos a América Latina y Chile no es la excepción. ¿Ya? Esta crisis económica es la que jode los planes de Carlos Ibáñez del Campo, porque los países típicos, al tener carestía de productos, al tener la gente hambre, al no tener trabajo, al que todo suba, y uno gane menos ingresos o lo que uno tiene cada vez saca menos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la gente se harta, se enoja, pero sobre todo los movimientos revolucionarios, socialistas, comunistas, anarquistas, se aprovechan de la situación, se aprovechan de la gente descontenta para fomentar en su máxima expresión todo lo posible sus pensamientos de cambio y de revolución. Entonces, bueno, y ya que mencionamos a estos pensamientos, es válido preguntarse ¿en qué andaban los movimientos de trabajadores? Movimientos sociales también se les dice. ¿En qué andaban? Pues bueno, cuando se suele estudiar historia de Chile y se habla, por ejemplo, de la cuestión social, se habla de los movimientos de trabajadores, de los movimientos obreros, en fin, como quieran decirle, siempre se hace hasta el año 24-25 con la legislación social que salió desde entonces. Y se deja botado el tema, como diciendo, como si hubieran dicho, los obreros ya, tenemos la legislación que queremos, desmantelamos todos los grupos que hicimos y chao. Mentira. El Partido Comunista siguió existiendo, influencias socialistas, anarquistas, comunistas siguieron existiendo. Y aquí está la clave, miren. A ver, ante la nueva legislación social y la Constitución de 1925, las agrupaciones de trabajadores se dividieron en dos posturas. Quienes aceptaron esa legislación y dejaron todo tipo de activismo político, que fue el caso de los trabajadores estatales y de las grandes empresas, esa fue una respuesta. Y la otra fue continuar con la lucha de clases antes de ese cambio. De esta segunda postura se dividen en tres movimientos, en tres grupos grandes. Primero está la FOCH, que ya existía de antes, la Federación Obrera de Chile, que estuvo bajo el alero del Partido Comunista. Un segundo movimiento, un segundo grupo es la Confederación Nacional de los Trabajadores, la CNT, que era anarquista.
y una tercera es la Confederación Nacional de Sindicatos, que era socialista. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes saben, Ibáñez fue un dictador, un militar, un tirano se podría decir, porque igual hizo bueno, aunque no se hizo en estricto rigor, hizo golpes de estado, pero nunca para quedarse con el poder. Él era la cabeza del poder. Se quedó a la cabeza del poder después de la renuncia de Emiliano Figueroa. Así que la categoría de tirano ahí queda un tanto descolgada. Dejémoslo en dictador. Los grupos de trabajadores que siguieron con la protesta fueron fuertemente reprimidos por Ibáñez. ¿Ah? Sobre todo cuando se empezaron a padecer los efectos de la crisis económica de 1929 y la riqueza del salitre se había agotado por completo. ¿Por qué se dejó de exportar salitre? Porque los países de Europa ya hace mucho rato habían dejado de estar en guerra, se dejaron de exportar para fabricación de explosivos y por la existencia del salitre sintético que se dio como en 1915 más o menos. Entonces, bueno, todo eso hizo que la gran riqueza del salitre que alguna vez fue, desapareciera. Y la protesta, bueno, las protestas, las huelgas, el descontento de gran parte de la sociedad civil se hizo tan fuerte que Ibáñez estuvo obligado a renunciar y a irse al exilio. Y se abrió el camino para nuevas elecciones, ¿ya? De esa elección en el año 1931 gana Esteban Montero, que era radical, y lo más directivo, compite contra Arturo Alessandri, que se presentó nuevamente como candidato a la presidencia y perdió, hay que decirlo. Montero gana, se queda como presidente de la República y bueno, intenta resolver los problemas económicos. O sea, los problemas económicos que habían dejado las políticas públicas de Ibáñez, que dejó harto gasto público dado, y no se la pudo. Montero no se la pudo. A los 6 meses de haber asumido ya había renunciado. ¿Por qué pasa esto? Un movimiento de oficiales de la joven FACH, que fue creada durante la dictadura de Ibáñez, que eran principalmente socialistas, eran militares con ideas socialistas, ¿ya? Encabezados por Oskar Schneck, y donde habían simpatizantes de su causa, como por ejemplo un desconocido Salvador Allende, ¿ya? ¿Saben? Querían hacer un golpe de Estado. ¿Y saben lo que querían hacer de golpe de Estado? Querían bombardear la moneda. Bombardear la moneda. Pero ¿por qué me suena esto a algo que yo hubiese escuchado en otra parte de la historia de Chile? Estamos hablando en el 32, no pensé que esto pasaba aquí. Bueno, el asunto es que esta FACH, los que manejaban los aviones y tiraban bombas y metralletas, querían bombardear la moneda amenazando al presidente que querían tomarse el poder al intentón de golpe de Estado. El presidente Montero, con el fin de evitarlo, de que muriera él, se destruyera ese palacio tan hermoso que hay en el centro, de que Toesca se revolcara en su tumba porque han destruido el palacio, aunque se va a revolcar mucho tiempo después, decide renunciar e irse. Y bueno, se fue calladito por la puerta chica, se fue, pero renunció. Y después esos militares golpistas, estos intentones de golpistas, se quedaron con el poder. Y es así como en Chile, en 1932, se instaura la República Socialista. La República Socialista duró muy poco, no pasó el año 32. Lo importante de aquí es que se quedaron resquicios legales que fueron importantes tiempo después, que se utilizaron para estos resquicios legales, o estas leyes mejor dicho, que después se le llaman resquicios legales. Estoy enredado, sigue sonando el teléfono, tengo que ponerle el cargador, pero no lo hago porque estoy hablando con ustedes. Muy acelerado, muy acelerado. La República Socialista, en el año 1932, que no pasó de ese año, ya vamos a ver por qué, crea leyes que después sirvieron, en su momento específico, ya vamos a hablar de esto después, para expropiar las empresas privadas y pasarlas a manos del Estado. Eso antes de este momento no existía. ¿Ya? Que lo poco y nada que alcanzaron a hacer. Esta República Socialista no tenía apoyo de diversas organizaciones de trabajadores, o sea, de los trabajadores, los movimientos anarquistas, comunistas, en fin, de los militares que apoyaban a Ibáñez, por supuesto, de los diversos partidos políticos, el liberal, el conservador, el demócrata, que todavía existían. Por lo que no fue difícil hacerles un golpe de Estado, hecho por otros militares, y donde se convocan nuevas elecciones.
El socialismo en esta época era claro que no era bien visto por los chilenos, si no, no hubiese durado tampoco esta república socialista. Y estos militares socialistas iban a estar presentes por lo menos hasta la década del 70 en Chile. O sea, no las mismas personas, pero sí las ideas de estos socialistas en la FACH. Y se dan nuevas elecciones, el año 1932, donde gana, ahora sí que sí, Arturo Alessandri Palma. Y se convierte en el primer presidente de la República que se reelige democráticamente. Esto obviamente no contamos a las reelecciones de los gobiernos conservadores porque eran un mero trámite y estaban más arreglados, demasiado arreglados. O sea, no tenían ni idea cómo estaban arregladas esas elecciones del siglo XIX. Hay unas cosas que hay que puntualizar sobre este segundo gobierno de Alessandri. Yo no voy a hablar de las obras, ni de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que pasó, de lo que no pasó, porque existe mucha documentación que ya les puede dar información. Aquí la idea es aportar siempre con algo nuevo. Miren, esto no se lo dice siempre un libro de historia, así. Pongan atención. En su primer mandato se dice que él era progresista, transformador, mientras que en su segundo mandato fue conservador. ¿Por qué pasa esto? Esto se debe, y esto no siempre lo suelen percibir las personas que viven dentro de estos momentos precisos de cambios de regímenes políticos, de que un mandatario una vez está aquí y después vuelve a ser reelecto al mismo cargo, en fin. Bueno, lo que pasa es que Alessandri conserva las mismas ideas que siempre tuvo, pero lo único que cambió fue el contexto histórico en el cual se desenvuelve. Tenemos que pensar que Alessandri en el año 1920 llega con el mandato imperativo de crear una legislación social y laboral necesarios para satisfacer las demandas de los trabajadores, adjuntando necesidades de mujeres y niños, que instituciones como ellas se fueron creando también con el paso del tiempo. Ya. Eso fue el año 1920. Pero en 1932 esta legislación laboral y social, que incluso viene con una nueva constitución, ya era una realidad, ya se estaba aplicando, ya había un código del trabajo donde se encontraban estas leyes sociales, habían entidades como la inspección del trabajo, había un ministerio del trabajo y la previsión social, otro que se encargaba de la salud pública, en fin. Y eso se le suma que el país estaba en una crisis económica todavía desde 1929, donde hubo muchos años que aportaron en realidad a que hubiese muchos años de inestabilidad política. Si no, esto se hubiese resuelto hace mucho tiempo antes, ¿ya? De modo que entonces el Alessandri el año 32 llega con otro mandato. ¿Cuál era ese mandato? Generar estabilidad y consolidación del régimen político que desde 1925, desde que existe, no lo había tenido, y continuar con la legislación laboral y social que se estaba desarrollando desde 1924. Sigue sonando el teléfono. Ya te voy a cargar. Calmado. Bueno, pero las ideas de Alessandri siguen siendo básicamente las mismas. Sigue siendo liberal, sigue cubriendo las necesidades de los trabajadores mediante mecanismos del Estado, mejora la condición social de la mujer, esto lo había mencionado antes, evita la revolución generada por los movimientos de los trabajadores con todos estos proyectos para evitar que todas las ideas socialistas, anarquistas y comunistas no tengan cabida, sobre todo que se habían fortalecido con la Revolución Rusa de 1917 y con la gran crisis económica de 1929, ya que ya existía la Unión Soviética y la Unión Soviética se mantenía intacta, viendo como los países burgueses se habían desmoronado. Está sonando mi celular. Un momento. Y es por eso que se entiende que las huelgas de los trabajadores en este gobierno de Alessandri fueran fuertemente reprimidas, porque los movimientos de trabajadores que quedaban, eran anarquistas, eran comunistas, eran socialistas, y obviamente él estaba en contra de todos ellos. A pesar de que trabajaba para los trabajadores, valga la redundancia, evitando mientras tanto estos movimientos. Y eso también existía en el Partido Radical. Ya lo vamos a ver con más claridad. Y ojo, esto se aplica a un montón de políticos y de partidos que bueno, se van a dar cuenta. No es que sean inconsecuentes. El contexto histórico va cambiando, entonces eso de repente no nos hace percibir
que la gente no ha cambiado, sus ideas no han cambiado ante un mundo que sí está cambiando. Eso es lo que sucede, ¿ya? Bueno, la represión a las protestas de los trabajadores llega a un punto más o menos crudo, que en el año 1934 estos tres grupos que habíamos mencionado antes se unen creando la Confederación de Trabajadores de Chile, la CTCH, en el año 1934, y todas ellas estaban manejadas o vinculadas fuertemente al Partido Comunista de Chile. Para que vean que el contexto de Europa internacional, principalmente Europa occidental, sí tiene que ver con lo que pasa en Chile, bueno, se van a dar cuenta por qué. Bueno, ¿se acuerdan de Adolf Hitler? O sea, si no lo conoce, yo diría que no sé, es raro que alguien no conozca a Adolf Hitler. Bueno, en 1934 él se convierte en The Führer, el líder máximo indiscutible, que nadie tiene derecho a discutirlo tampoco, en la Alemania. Y Alemania se convierte en un estado totalitario bajo el alero del nazismo, ¿ya? Bueno, y mucha gente en otros países se enteraron de esta gran obra que estaba haciendo Hitler, y mucha gente quiso copiar sus ideas, y en Chile no fue la excepción. Se creó un partido nazi en Chile, encabezado por Jorge González. No, ese Jorge González no. Este Jorge González von Marés, por si acaso, ¿ya? Donde, bueno, él y todos estos nazis, ¿ya?, pretendieron hacer un golpe de estado contra el presidente Alessandri. De hecho, protagonizaron muchos episodios violentos durante su gobierno, ¿ya? El más recordado de todos fue cuando en una especie de, no me acuerdo si era protesta, si era intento de golpe, no me acuerdo ya. La cosa es que ellos estaban haciendo algo, no me acuerdo qué era. Lo voy a dejar escrito aquí por si acaso, para decirlo ya. Se enfrentan a los militares, sigue sonando el teléfono, y los militares lo asesinan frente al edificio del Seguro Obrero, y eso se conoce hoy día como la matanza del Seguro Obrero, ese episodio. Ese edificio, por si acaso, es lo que hoy día es el Ministerio de Justicia, ¿ya? De hecho, en la entrada del Ministerio de Justicia hay una placa que conmemora a todos los asesinados en esa matanza. Y estas son de esas cosas que yo no entiendo en este país, porque la gente que murió en esa matanza eran nazis. Algunos podrán discutir, bueno, es que a pesar de que eran nazis, tenían derecho a la vida, eran seres humanos y todo el cuento. Mira, esto fue antes de que empezaran con todo el cuento que los derechos humanos y todo el asunto. Eso fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, creado por la ONU, y que después se fue remodificando un poco para incluir ciertos derechos que antes no existían, en fin. Pero, bueno, y aquí hay otras personas que dicen, bueno, es que estos eran nazis. Estamos hablando de que los nazis no tenían tolerancia contra gente que pensara distinto a ellos, que tuvieran unas posturas políticas, sobre todo comunistas, o sea, posturas diferentes a ellos, que nadie le hiciera caso al Führer, que por ejemplo había discriminación contra los negros, contra los judíos, contra los gitanos, y ellos no se ponían a discutir, se ponían a matar diestra y siniestramente. Si no, vean lo que pasó en Alemania, y mucha gente estaba siguiendo con ánimo lo que pasaba en Alemania y lo intentaban copiar. Ponerse a pensar si esa gente merecía o no morir, bueno, eso queda a criterio de cada uno de ustedes, ¿ya? Pero son cosas de la vida que yo nunca voy a entender, cómo ponen una placa conmemorando gente que yo creo que si no los asesinaban iban a intentar asesinar quizás a muchos en Chile, que hubieran intentado hacer un estado totalitario como el que hubo en Alemania. Pero bueno, no sé. Y la gente se sintió, la gente increíble apoyó que hayan matado a esos nazis. O sea, la gente, hubo un descontento popular porque el gobierno de Alessandri mandó a asesinar en el Seguro Obrero. Y eso se notó cuando el presidente Alessandri inaugura el Estado Nacional. La pifiadera que hubo fue impresionante. Eso fue en diciembre del año 38.
lo del Estadio Nacional. Bueno, lo que va a pasar después lo vamos a ver en el siguiente video. Esperen que les haya gustado. Fue un poco rápido, con menos preparación que otros, pero es que bueno, ya tenía poco tiempo. Esa es mi excusa. Y tenía ganas de hacer algo más o menos express. Ya. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.